Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hacer estudio de una ley importante, la cual se conoce con el nombre de la Ley de Ohm. Para la definición de la ley es importante tener en cuenta lo que representa la resistencia. La resistencia es conocida como el elemento pasivo más simple. En tal sentido, lo que encuentra uno en la literatura es que se le reconoce el trabajo a un físico alemán llamado Georg Simon Ohm, que si lo decimos en inglés sería como Georg Simon Ohm. Este físico alemán nació en el año de 1789, murió en el año de 1854 y la denominada Ley de Ohm, que años más tarde lleva su nombre, fue presentada por él en el año de 1827 mediante la publicación de un folleto en el cual se describe lo que se consideraba como los primeros intentos para medir corrientes y tensiones. De todas maneras, se encuentra que antes de la publicación de ON, según en algunos escritos, 46 años antes de que ON hiciera su publicación, un físico y químico llamado Henry Cavendish, nacido en el año de 1731 y muerto en el año de 1810, había realizado eh, la publicación o la presentación de esta ley, de tal manera que, pues de alguna u otra forma, pues se reafirma el trabajo realizado por ON, y como vamos a ver a continuación, pues lo que conocemos ya desde el punto de vista matemático de cómo reconocer la implementación o el uso de esta ley. Eh, Esos trabajos, el de Cavendish y años más tarde el de Ohm, nos permiten tener en cuenta que la ley de Ohm se va a reconocer como el producto de la corriente con la resistencia, que como vemos aquí, la resistencia va a representar una constante de proporcionalidad, que ya vamos a mirar cómo es esa relación para poderla denominar de esa forma. En el caso de la resistencia, que aquí va a ser reconocida como una resistencia lineal, la unidad de la resistencia es el ohm, y ese ohm es equivalente a un voltio sobre amperio, ¿sí? De todas maneras, para no estar escribiendo voltios sobre amperios, entonces se tomó la decisión de representarlo mediante el signo de la letra griega omega. Esta letra griega que la observamos allí en la presentación se considera de que al hacer uso de ella, del símbolo, entonces se escribe en mayúscula. Entonces, vamos a tener en consideración un caso ejemplo que dice que una resistencia de 560 ohmios está conectada a un circuito que hace fluir una corriente de 42,4 miliamperios a través de ella. Por lo tanto, calcule la tensión a través de la resistencia. En la imagen se puede observar algo que se conoce como el triángulo de Ohm. Triángulo de Ohm, el cual ya vamos a pasar a explicar. Bien, entonces, como vemos aquí, tenemos el triángulo de Ohm y ahí tenemos eh, algo que nos va a poder eh, dar a entender la relación que existe entre la corriente y el voltaje por medio de esa constante de proporcionalidad que es la resistencia. Entonces vamos en principio a realizar un ejemplo muy sencillo.
Con lo que ya se ha dicho, entonces el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La resistencia se conoce como la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad viene siendo vista de la siguiente forma. Si tengo una resistencia de 1 ohmio, entonces puedo decir que ese ohmio es equivalente a 1 voltio sobre amperio. Solo que para no tener que escribir voltio sobre amperio, como se decía previamente, entonces siempre vamos a estar escribiendo los valores de la resistencia con la unidad de ohmio representada con la letra griega omega. Si consideramos un caso donde se tenga una resistencia cuyo valor sea de 4 ohmios y para esa resistencia tenemos el uso de varios voltajes, entonces vamos a mirar cómo nos va quedando la corriente. Dado que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces de aquí podemos decir claramente que la corriente va a ser equivalente al voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? Teniendo presente esto, entonces, si tenemos como voltaje 1 voltio, la corriente va a ser igual entonces a 1 voltio sobre la resistencia de 4 ohmios. Y esa corriente nos va a dar un valor de 0,25 amperios. Si el voltaje lo aumentamos y ya no tengo 1 voltio, sino que tengo 2 voltios, entonces la corriente va a ser 2 voltios dividido 4 ohmios. Vamos a tener un valor de 0,5 amperios. Si ya el voltaje viene siendo un valor de 3 voltios, entonces la corriente va a ser igual a 3 voltios dividido 4 ohmios. Y en ese sentido, la corriente nos va a dar 0,75 amperios. Si el voltaje es un valor de 4 voltios y la corriente, por lo tanto, la encontramos como 4 voltios dividido los 4 ohmios, entonces, en este caso, el valor de la corriente va a ser de 1 amperio. Vamos a continuar con otro valor. Un voltaje de 5 voltios nos va a entregar una corriente cuyo valor va a ser 5 voltios divididos los 4 ohmios. Entonces tendremos 1,25 amperios. Teniendo un voltaje de 6 voltios, entonces la corriente será los 6 voltios dividido 4 ohmios y por lo tanto tendremos un valor de 1,5 amperios. Continuando, un voltaje de 7 voltios. La corriente será 7 voltios dividido 4 ohmios. Y en ese sentido vamos a tener una corriente de 1,75 amperios. Un voltaje de 8 voltios. Entonces diremos corriente va a ser igual 8 voltios dividido 4 ohmios. Entonces aquí la corriente será 2 amperios. Un voltaje de 9 voltios. La corriente 9 voltios dividido los 4 ohmios. Entonces diremos que el resultado son
2,25 amperios. Y si terminamos con un valor de 10 voltios, entonces una corriente de 10 voltios sobre los 4 ohmios nos va a entregar un valor de 2,5 amperios. Teniendo ya estos resultados, estos valores, ya es posible entonces ubicarlos aquí en este gráfico, donde tenemos la relación de la corriente versus el voltaje. La corriente en la ordenada, el voltaje en la abscisa. Entonces, como se decía, cuando tenemos un voltio, estamos obteniendo una corriente de alrededor eh, 0,25 amperios. Solo que acá toca hacer un cambio en la escala. Vamos a corregirlo para que nos quede bien hecha la gráfica, porque aquí el 1 voltio empezó ya un tanto abajo y entonces ya podemos corregirlo aquí. Muy bien, entonces aquí tendríamos nosotros 1 voltio aquí, perdón, 1 amperio aquí en esta parte, 1 amperio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya ahí ya nos queda bien. Entonces, para 1 voltio, hemos dicho un valor aproximado de 0,25 amperios que aproximadamente nos queda aquí. Para el caso de los 2 voltios, entonces alrededor de 0,5 amperios. Para los 3 voltios, 1,75. Ya para los 4, entonces ahí sí tenemos los 4 voltios 1 amperio. ¿Sí? Aquí la escala tendría que haberse hecho un poco más amplio. Por ejemplo, cuando ya tenemos los 5 voltios, entonces 1,25 amperios. Para 6 entonces tener el dato de 1,5 amperios. Para 7 1,75 amperios. Para 8 entonces tenemos los 2 amperios. 9 como ya se dijo, entonces 2,25 amperios. Y para 10 voltios, entonces van a estar los 2,5 amperios. Entonces, más o menos algo así, de tal forma que ustedes observan que acá esto curva pasa por el origen, ¿cierto? Y nos estaría dando una línea recta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta línea, que es una línea recta, podemos decir que la resistencia, aparte de ser considerada una constante de proporcionalidad, entonces también se comporta como una resistencia lineal. Una resistencia lineal. Entonces, ese es, digamos, como el aspecto que es importante allí. Aquí tenemos a la derecha lo que se denomina el triángulo de Ohm, ¿sí? Donde es claro que para nuestro triángulo de Ohm, entonces la V pues va a representar el voltaje, que también se conoce como la tensión. La I, en este caso, va a representar para nosotros la corriente. Algunos también le llaman la intensidad. Y la R, pues viene siendo la resistencia. Cuando hablamos de las unidades, entonces para el caso del voltaje, las unidades van a ser el voltio. Para el caso de la corriente, las unidades van a ser el amperio. Y como ya se ha dicho, para el caso de la resistencia, entonces la unidad es el ohmio representada con la letra griega omega. ¿Cómo se puede
concebir o utilizar este triángulo de Ohm. Por ejemplo, si lo que interesa es conocer el equivalente del voltaje, entonces para conocer dicho equivalente, lo que se hace es que se tapa el voltaje y entonces para el voltaje vamos a decir que lo que nos queda es la corriente multiplicada por la resistencia. Es una manera de poderlo ver. En el caso que lo que se necesite ya no sea el voltaje, sino por ejemplo la corriente, entonces se hace algo similar. Si lo que se necesita es la corriente, entonces se tapa la corriente y en este caso, pues uno va a decir que la corriente es el equivalente al voltaje dividido la resistencia. Y volviendo a utilizar este triángulo de Ohm, en el caso que lo que se necesite sea ya la resistencia, entonces se tapa la resistencia y por lo tanto vamos a decir que la resistencia es equivalente al voltaje sobre la corriente. Son maneras de hacerlo y de esta forma es que ya se le puede dar, digamos, toda la validez para lo que es el uso de la denominada ley de Ohm. Entonces, continuando, tenemos un caso ejemplo que nos dice, según habíamos visto previamente, que se tiene una resistencia cuyo valor es de 560 ohmios. Y también hay una corriente o una intensidad de 42,4 miliamperios. La pregunta es encontrar el valor de la tensión o encontrar el valor del voltaje. Esa viene siendo la incógnita. Por lo tanto, sabiendo ya que por medio de la ley de Ohm el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces lo que corresponde es hacer esta operación. El voltaje viene siendo igual a 42,4 miliamperios. La resistencia viene siendo un valor de 560 ohmios. Entonces, al hacer este producto, 42,4 miliamperios por 560 ohmios, se obtiene un valor de alrededor 2,3744 voltios. Por lo tanto, esta es la respuesta. La respuesta es que cuando se tiene en un circuito una resistencia de 560 ohmios y en esa resistencia circula una corriente en medio de ella de 42,4 miliamperios y queremos conocer el voltaje que hay en esa resistencia, entonces el voltaje en esa resistencia es el producto de 42,4 miliamperios, que es la corriente, por 560 ohmios, que es la resistencia, y eso nos va a dar un valor de 2,3744 voltios. De esta forma queda explicado lo que es la ley de Ohm y ya en las próximas sesiones podremos utilizarla con toda la propiedad del caso para resolver ejercicios en el ámbito de los circuitos eléctricos. Muchas gracias por su atención.